Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Pues qué agradable estar otra vez con ustedes en este programa Palabras sobre la Mesa. Y oiga que esta vez vamos a tener un programa muy colorido. Es que nos hemos propuesto arrancarle historias a esas palabras de los colores. Va a ver usted que hay cosas muy interesantes. Y bueno, pues como normalmente lo hacemos, para platicar con ustedes, para compartir estas historias, pues está un servidor, Arturo Ortega Morán, y aquí mi compañera. Adriana Loaiza, bienvenidos todos en casita. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Bueno, claro, también en el comedor de las oficinas que también nos acompañan. Un gusto saludarlos. Y claro, hoy nos vestimos de blanco para no hacer como mucho ruido con los colores, porque hoy vamos a hablar de eso, historias de los colores, frases, usos del lenguaje, por supuesto, y todas esas dudas que puedan ustedes aparecer de repente en su cabeza. Llámenos al 2020-8865. A ver si estás atento. Y además, ¿qué creen? Les tenemos una trivia también relacionada con los colores. ¿Tú quieres decir algo relacionado con la trivia? Sí, pues mira, para empezar a abrir boca, yo creo que la mayoría de ustedes ha oído ese corrido de caballos muy famoso que dice que caballo prieto azabache, ¿cómo olvidar que te debo la vida? Es que los caballos, bueno, pues una forma de distinguirlos es de acuerdo a su color. Entonces, de pronto, cuando uno se pone a pensar en las palabras, dices, caballo prieto azabache. ¿Qué opinas de la palabra azabache? Bueno, yo creo que vamos a dar pie a nuestros queridos televidentes para que participen en la trivia. ¿Qué les parece? Bueno. Ahí les va, vamos a ver si le atinan. Miren, un famoso corrido habla de un caballo prieto azabache, pero ¿qué es el azabache? Inciso 1 o número 1, el fruto de un arbusto. Número 2, un tipo de piedra. O número 3, un líquido espeso. Y fíjense que ya estamos escuchando parte del corrido. Eso. A ver si les da alguna pista, porque es como muy de acá del corazón regio, así es. Oye, es que en las fiestas, bueno, sobre todo de hombres, yo creo que también ya de mujeres, sí, en la bohemia siempre no faltaba uno que decía, oye, vamos a echar unos corridos de caballos, ¿no? Y esta era de las primeras, luego, ¿no? Y ahí te arrancabas con otro caballo, que el caballo blanco y que el otro caballo, no, hay muchas, y se ponía bueno, ¿verdad? Y además de colores. Sí, pero ¿qué es el azabache? Llámenos al 2020-8865, participe con nosotros, nos va a dar mucho gusto saber que estamos ahí en contacto y que estamos pues participando, compartiendo este gusto por las palabras. Bueno, váyale pensando qué es el azabache, escoja una de esas tres opciones y mientras, pues aquí nosotros vamos a abrir el libro de las historias y empezamos a buscar frases, buscar historias, buscar palabras que sean de interés para este día. Bueno, pues mira, ¿qué te parece si empezamos con una frase que es muy común cuando pues traes una preocupación y un pendiente que no te deja dormir y te vas a acostar y ahí estás con el ojo pelón, te volteas para un lado, te volteas para el otro, te pones a contar ovejitas pero llegas al 1000 y no te dormiste? Y entonces, ¿qué pasa? Que en la mañana te levantas y te quejas y dices, híjole, pasé la noche en blanco. Sí, así como pasé la noche en vela. Me pasa poco, pero sí me pasa que no me puedo dormir y que estoy como pollito rostizado, piensa Y sí, dando vueltas para un lado y para vueltas. otro. Bueno, pero ¿de dónde viene esta frase? Miren, esa imagen que vemos en pantalla es un caballero de la Edad Media que está en el momento en que ya lo van a armar caballero. Y bueno, ese cuate no es caballero, bueno, sí es caballero también, pero ese no es de espada, ese no puede dormir. Sí. Haz de cuenta, y ese tampoco. Está contando ovejas ya, así como tú, borregos. Bueno, miren, en la primera imagen es la que nos da la pista para el origen de esta frase. Cuando un caballero medieval estaba a punto de, pues digamos ya de ser armado caballero, había toda una ceremonia, fíjense, una noche antes de este gran evento, él se encerraba en una capilla, en una iglesia, ponía ahí todas sus armas, su espada, su armadura, pues todo su atuendo pues de caballero, y toda la noche se la pasaba velando las armas. Era como una especie de encomendarle las armas al creador para que le fuera bien.
Y entonces, pues ese día como no dormía, y aparte, parte de la ceremonia era que se vestía con una túnica blanca, como símbolo de, pues, de que tenía los mejores sentimientos. Entonces se acostumbró a decir entre ellos que ya era el momento de pasar la noche en blanco, o sea, vestido de blanco, velando las armas, para que el siguiente día el rey o la reina, en una ceremonia, agarraba la espada, le pegaba en la espalda, y eso se llamaba darle el espaldarazo, y en ese momento se levantaba el joven ya convertido en todo un caballero medieval, listo para empezar sus hazañas. Sin dormir. Se la pasó durmiendo, andaba bien desvelado, pero pues de la emoción tampoco dormía, ¿no? Pues imagínate, era muy importante eso. Claro, entonces pasar la noche en vela, pasar la noche en blanco es no poder dormir, ya sea porque estás trabajando, porque estás velando. Eso también, todavía se usa velar a la gente cuando fallece, hacer este periodo de velación. Tiene que ver con eso, ¿no? Sí, claro. Inclusive la expresión velar las armas todavía la usamos en el lenguaje coloquial cuando te estás preparando para un gran proyecto, para una gran disputa, etcétera. Entonces dices, no, si ya estamos velando las armas, o sea, preparándonos para entrar pues a lo que va a ser la lucha, ¿verdad? Pero hay más de blanco, ¿no? Sí, hay más de blanco. Aparte, ¿sabes qué? El blanco es uno de mis colores favoritos, aunque se supone que el blanco es ausencia de color, pero bueno, también se usa muchísimo, muchísimo el blanco. Por ejemplo, el dar cachetada con guante blanco o bofetada, como le quieran llamar. A mí me gusta más como la palabra cachetada porque es en el cachete. Pero bueno, ¿de dónde viene esto de la cachetada con guante blanco? Miren, en la antigüedad, así como vemos esta caricatura en pantalla, antes cuando alguien hacía, no sé, algún reclamo y el noble, pues él se quitaba su guante blanco, porque antes se usaban los guantes blancos, y le pegaba con eso en el cachete, ¿no? Le daba una bofetada con guante blanco. Y ya después se retaban a pelear y a morir en el, ¿no? En un duelo, ándale, se llamaba un duelo. Pero ¿qué pasó? Eso se fue, digamos que tropicalizando y utilizando a través del tiempo, y ahora lo usamos cuando alguien te hace una ofensa y tú le contestas de manera cortés, amable o muy diplomática, ¿no? Que la verdad a mí me gusta mucho utilizar esto. De repente puede ser hasta como un poquito con manipulación, ¿no? Como, bueno, ahorita te estoy tratando bien y te estoy contestando bien, pero al rato va la mía. Hay quien lo usa así. Sí, yo creo que se pueden contar 1000 anécdotas. Una que a mí me gusta mucho es de un músico muy famoso, Liszt, que era un gran pianista ya del siglo XIX. Dicen que era estupendo, virtuoso. Cuentan que una vez él fue a Rusia a dar un concierto allá frente al zar. O sea, se cuenta, el zar era el mero mero, ¿no? Sí, cómo no. Y entonces él empieza su concierto. Y el rey, o el zar, mejor dicho, estaba platicando ahí con alguien que estaba a un lado de él. Eso a un músico le molesta mucho, ¿no? Que estar tocando y saber que alguien está platicando en el público. No, nada más a un músico, Sí. Si estás al frente de un público y están cuchicheando, a mí también me molesta sí, es mucho. molesto. Sí. El asunto es que de pronto él deja de tocar y se queda quieto, y pues ya todo el público sí. Entonces también el zar voltea y le pregunta, ¿y qué pasó? ¿Por qué ya no toca? Dice, no, es que cuando el zar habla, todo el mundo debe callar. Mira, Y entonces, pues el zar se quedó así como que pronto no supo qué, continúe usted, ¿verdad? Y ya no volvió a hablar, ya pudo terminar su concierto. Oye, me encantó porque ya está clarísimo la cachetada con guante blanco, como que a ver a qué hora, pero muy elegante, dándole su lugar, hizo que tomara acción. Me gustó mucho tu ¿Verdad? anécdota. Esa Sí. es la elegancia del guante blanco para Sí. responder a un agravio, algo incómodo, ¿verdad? Sí. Oye, antes de cambiarnos de color, a mí me gustaría otra frase, también con el blanco, el dar en el blanco, ¿no? Fíjate que, y aparte esta etapa de la Edad Media, que qué cosa, duró como 1000 años, desde el siglo IV, la Edad Media, bueno, pues se utilizaba antes que fueran a cazar, entrenaban a la gente y entonces le ponían objetos blancos, ¿no? Y después le fueron como subiendo de nivel y quizás le ponían palomas blancas o aves blancas para que le apuntaran y fueran entrenando. Y poco a poco esta frase se fue utilizando para ser así como muy certero, tomar decisiones dando en el blanco, como apuntando bien y atinarle. Así se fue utilizando. ¿Tú la usas? Sí la he escuchado, yo creo que sí la tengo que haber usado, pero es que esas como cosas de decir, no, hombre, es que entraste a la fiesta y fuiste el blanco de las miradas. Ay, claro, sí. Y suele suceder.
Y sí, fíjate, y todo por esa cuestión de querer poner objetos para que le apuntaras, pero que fuera blanco para que se distinguiera de la vegetación y todo eso. De la maleza. Y ahí se quedó. Ya ahora un objeto para apuntarle no necesita ser blanco, pero ya le decimos, le seguimos diciendo que es blanco, ¿verdad? Y hablando de objetos, las armas blancas, por ejemplo, ¿cuáles son las armas blancas? Bueno, fíjate que está interesante porque otra vez nos vamos a ir con nuestro amigo el caballero, las armas blancas. Cuando justamente estaba este amigo caballero velando las armas, acuérdate, su túnica blanca, su arma más importante era la espada. Y entonces cuando él pues se presentaba ya que le dieran el espaldarazo para ser nombrado caballero, le entregaban su espada y esa espada era un arma blanca. Pero te voy a decir por qué. Porque de ahí en adelante esa arma que estaba en blanco, cada hazaña que él tuviera, algún logro, alguna cosa que se le reconociera, a la espada le grababan algo, un escudito, algo de el rey que le daba un reconocimiento, y al grado que un caballero al paso del tiempo ya su arma no era blanca, ya estaba con muchos grabados que eran como huellas de todas sus hazañas. Y entonces se le llamaba arma blanca a la que todavía era como una hoja en blanco, que ahí vas a escribir tu historia de caballero. Era una espada nueva. Así es, pero luego ya quedó que se le empezó a llamar armas blancas, pues a todas aquellas que eran de este tipo de espadas, luego hasta fueron los cuchillos, los puñales, navajas. Y hasta la fecha. De pronto ya ves que en los noticieros dicen, fulanito de tal fue herido por un arma blanca en una cantina anoche, tal, ¿verdad? Entonces sigue usando el concepto de arma blanca, pero ya en el sentido de que es un arma con filo. Así es, punzocortante, como cuchillos, navajas, cosas que, ¿no? Como para apuñalar, pero no lo hagan. Sí, exactamente, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí vamos viendo cómo el blanco nos va dando tema de qué hablar, ¿verdad? Entonces, pues mira, hay, digamos, también otra fase muy interesante que es el amarillismo en la prensa, pero yo creo que vale la pena que mejor hagamos un pequeño corte, agarremos aire, mientras usted piense en eso del azabache y nosotros volvemos en un momento, ¿ok? Con relación a los dientes, nunca digas dentrífico, lo correcto es dentífrico. Bien, pues ya estamos de vuelta aquí en Palabras sobre la Mesa y vamos a revisar. Fíjate que la cortinilla me hizo recordar una anécdota de un amigo que siempre pronunciaba la palabra dentrífico. Y yo alguna vez sí me animé y le dije, oye, es dentífrico, ¿no? Y no, es dentrífico. Y ahí nos agarramos a la polémica, ¿no? Y total, le dije, mira, vas a buscar el diccionario, ¿no? Y no, pues sí, efectivamente, lo correcto es dentífrico porque viene de dental, ¿verdad? De diente, lo que tiene que ver con los dientes. Y él decía, no, pues es que yo pensaba que porque era de dentro. Sí. Entonces, dentrífico porque es algo que está dentro, los dientes están adentro. Y sí, pero no, es de dental, de diente, ¿verdad? Bueno, pero miren, para que no se hagan bolas, pasta de dientes, ya, pasta dental, ¿no? Porque luego hay dentrífico. Sí, es una palabra difícil de pronunciar, dentífrico, ¿verdad? Pasta de dientes, pasta dental, lávese los dientes después de cada comer, después de cada que coma. Oigan, la trivia, vamos a la trivia, ¿qué les parece? Participen con nosotros, ya están llegando llamadas 2020-8865. Acuérdense de este famoso corrido del caballo prieto azabache. ¿Pero qué es el azabache? Número 1, el fruto de un arbusto. Número 2, un tipo de piedra. O número 3, un líquido espeso. Ya saben, la trivia como siempre es capciosa. A ver qué nos va a salir nuestro querido Arturo Ortega. Nos va a salir con cada sorpresita, ya me lo conozco. Pero bueno, no quiero ser amarillista. Bueno, mira qué bárbaro los de producción. Luego encuentran el corrido y nos adornan aquí la trivia. Qué padre, lindo. ¿No? Pues felicidades al equipo de producción que
están muy siempre listos para apoyarnos con esto. Bueno, pues muy bien, sigamos con la historia. Ahora tú dices amarillismo, porque ustedes lo saben, ¿verdad? Se suele decir amarillista a esa prensa que aprovecha, digamos, los titulares muy escandalosos para llamar la atención. Pero miren, esa imagen, grábensela, ese niñito de túnica amarilla es el culpable de que estemos diciéndole amarillismo a la prensa. En inglés le dicen el Yellow Kid y en español el niño amarillo. Ese es un titular amarillista. El niño murciélago y pone una foto ahí, claro. Y pues claro, la gente voltea a ver, despiertas el morbo, sí. Y pues venden. Esa es una técnica, sí, para vender. Y esa es la prensa amarillista. Pero ¿cuál es la historia, fíjense? Esta es una historia de finales del siglo XIX que confronta a dos personajazos del periodismo. Uno era Pulitzer y otro era Hearst, que cada uno eran empresarios del periodismo en Nueva York. Cada uno tenía su periódico. Pulitzer tenía el New York Journal y el otro que creo que era New York World, algo así. Pues creo que por ahí anda, ¿no? El asunto es que fíjate que Pulitzer contrata a un dibujante y empieza él a sacar una tira cómica con ese personaje, ese niño amarillo que vimos ahorita en la imagen que nos pusieron. Y así lo conoció la gente, los cómics o las tiras cómicas del niño amarillo, y se hizo muy popular. Se cuenta que pegó a ese niño. Salía así como viñetas donde él hacía un comentario de la política de la época, de cosas de crítica social. No, la gente estaba encantada con el niño amarillo. Y entonces en la competencia, Hearst, que vio que le estaba comiendo el mandado su competidor, se piratea al dibujante. Haz de cuenta que le dice, no, vente a mi periódico, yo te pago el doble. Y pues el otro se va. Y entonces empieza a publicar su niño amarillo con el otro periódico. Ay, no. Y Pulitzer dice, espérate, el niño amarillo es propiedad del periódico, claro, no del dibujante. Plagio. Y empieza un pleito político, pero mientras eran peras o eran manzanas, ese niño amarillo aparecía en los dos periódicos. Y entonces un tercer periódico, que el New York Press, aprovechó la situación de competencia entre ellos y empezó a criticarlos de ser periódicos que para tener público inclusive hasta llegaban a la mentira, inventándose noticias, porque era a ver quién daba la noticia más escandalosa, más morbosa. Y entonces los empezó a acusar de los periódicos del niño amarillo, porque salían los dos, y luego ya no se quedó en los periódicos amarillos, y al paso de los años quedó eso como sinónimo de prensa amarillista a las que usan esa técnica de titulares morbosos. Claro. Ese es el origen de, que digamos, amarillismo. Oigan, y yo sé que es muy atractivo y aparte le ponen unos encabezados enormes, llaman mucho la atención, pero ¿saben qué pienso yo? Voy a dar mi opinión aquí, que contamina nuestra mente. Claro, nos llama, nos jala, el morbo es algo natural del ser humano, quiere saber, quiere competir, quiere saber cómo al otro le va muy mal, pero lo único que hace, la verdad, es como apachurrarnos un poquito el ánimo y además ponernos ideas en la cabeza que la verdad es que son inútiles. Yo, la verdad, les recomiendo, si van a leer, que lean otra cosa. Pues sí, porque mientras siga teniendo éxito esto, los medios van a seguir siendo amarillistas, tanto televisión, tanto radio como tanto prensa. Así que dejémoslo ahí. Entonces sigamos adelante con nuestras historias de colores. ¿Qué te parece? Sí, y fíjate que me gustaría muchísimo hablar de un tema. Este fin de semana fue de elecciones muy importantes en el país. Hubo varios candidatos. Yo quisiera que habláramos de la palabra candidato, ¿no? Es una palabra que pues utilizamos muchísimo, no nada más candidato a la presidencia o a la gobernatura, sino también candidato a novio o candidato para un puesto. ¿Qué nos cuentas de esa palabra? Bueno, fíjate que en Roma los candidatos, es donde nace la palabra, los llamaban así porque cuando iba a haber una elección para algún puesto en el Senado romano, los que estaban postulándose, y ahí está uno, usaban una túnica blanca. Y déjame decirte que en latín, candidus significaba también blanco brillante. Blanco brillante era el candidus, que viene de candere. Candere es lo que brilla. Entonces, el candidato literalmente sería el vestido de blanco.
porque ese blanco, pues otra vez, es la imagen de la pureza, de la honestidad. Yo no sé cuántos candidatos de hoy pudieran vestirse de blanco, pero bueno, ese es otro asunto. El caso es que de ahí viene la palabra, del candidato romano por ser vestido cándidus, blanco, blanco brillante. Y luego pues ya se siguió usando, aunque ya se vistan de negro. Claro, de Entonces azul. eso ya quedó fuera del color, pero Claro. eso fue su origen. Claro, y fíjate que seguimos hablando del blanco, ya regresamos a hablar del blanco. Voy a hablar de la palabra álbum, ¿no? Álbum viene de álbum, de esta alba, ya ven cuando amanece, se ve el alba y está todo, se pinta todo de blanco. Y de ahí vienen varias palabras como albino, ya saben, estas personas que tienen el cabello blanco, 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 las cejas, las pestañas, todo es blanco en ellos, también tiene que ver con esto. Pero bueno, vamos a hablar del álbum, como lo estamos viendo en pantalla, seguramente todos en su pasado, porque pues ahorita ya el álbum de fotos está en el celular, pero antes el álbum era algo que estaba en blanco y que tú empezabas a llenar, ya sea con fotografías o antes había colecciones, ¿no? De estampitas conmemorativas a un evento de, pues no sé, deportivo o de unas caricaturas. A mí me encantaba llenar álbums, me entretenía muchísimo. Y fíjate que en latín, hace rato yo dije que cándidus significaba blanco, y tú acabas de decir que albo también significaba blanco. Y es correcto, pero fíjense que sí había un matiz. El cándidus le llamaban al blanco brillante, mientras que albo era el blanco mate, un poco así más, menos escandaloso. Entonces, sí, en efecto el álbum así era un libro en blanco, que para ellos era originalmente... Fíjate que era una pared que la pintaban en blanco y allá anotaban o ponían los letreros que quería decir el emperador o el senado al pueblo. Y por eso era de blanco, luego ya se pasó a los libros y actualmente pues ya también identificamos ese albo, el que era blanco, pues ya lo dijiste, en albino, en alborada, la alborada también, que es, la alborada es algo que empieza, porque el alba es cuando empieza el día. Exacto. Entonces, ahí se va armando esa cadenita Albo. de palabras. Albo, sí, exactamente. Los caballos cuatralbos, a propósito de caballos, porque tienen las 4 patas blancas. Sí, es cierto, lo vimos Sí, también ¿no? alguna vez cuando hablamos de caballos, Sí. ¿cómo no? Sí. En fin, ya ven que ahí todo se va combinando. Pero bueno, también tenemos otros colores, ¿no? Por ejemplo, el rojo da mucho de qué hablar, fíjate. A mí me encanta el rojo, me da como mucha idea de pasión, de amor, se relaciona, claro, los corazones rojos, las joyas también. Sí, y aquí hay que decir que bueno, cada rato mencionamos el latín, pero ya lo hemos comentado, no es casualidad, porque nuestra lengua, el español, el castellano, es una derivación de la lengua latina. Medio se descompuso y de ahí salió nuestra lengua. Por eso lo mencionamos cada rato. Y el rojo, fíjense, en latín decían rubius, así casi rubio, rubius. Entonces, una palabra, por ejemplo, que sale ahí directa es la palabra rubí. Ay, la que cumplió 15 años. Pues esa y aparte la piedra, ¿no? Mira, ahí tienes un rubí bien bonito, un color rojo intenso. Sí. Ese es el rubí. ¿Por qué? Porque es rojo, porque es rubius. Y entonces ahí ya podemos empezar a explorar más palabras que salen del rojo, ¿no? Sí, cómo no. De hecho, acabas de decir rubios. Rubeus, en latín significa rojo también, pero qué casualidad que el rubio... Pues el rubio, pues no es como el rubio que lo conocemos ahora. El rubio en la antigüedad era destinado a la gente pelirroja, la que tenía el pelo rojo. Rubeos es de rojo, pero antes como que no veían muy claramente los colores y pues si lo veían así como medio clarito ya le decían rubio. Pero bueno, claro, también pues la rubeola, ¿no? Esta enfermedad horrible que nos daba de chiquitos, a mí me vacunaron, pero acabamos de ver también en pantalla a una persona rubicunda, ¿no? Que hace mucho berrinche, que hace mucho coraje. Bueno, también viene de ahí rubicundo o rubicunda, porque hace berrinche, porque hace coraje, se enoja muchísimo y bueno, también viene de ahí. Sí, eso de ponerse rojo por muchas razones, eso es el rubicundo, ¿eh? A veces por asoleada, a veces porque te da pena, a veces porque estás súper enojado. Pero bueno, también sabes qué palabra viene de ahí, que usan mucho ustedes las mujeres. ¿Cuál? Cuando te pones rojito, ¿qué te pones? Rubor. Rubor, ¿Cómo no? Ahí está el rubio, ¿verdad?
Sí. Y también cuando alguien se pone rojo porque la pena, dicen que se ruborizó. Se ruborizó, ¿cómo no? Entonces, literalmente se está diciendo se puso rojo. Entonces, para que vean cómo ese Rubius Latin explorando, empezamos a encontrar así palabritas interesantes. ¿Arrebol? Sí, arrebol también, porque había una canción como, la de Peregrina, ¿no la has escuchado? Te falta ir mucho a Bohemias tú. Sí, yo creo, me invitas a la siguiente que vayas, me llevas, porque esa cultura regiomontana, sí. ¿También es cultura regiomontana? Dice, con mejillas de arrebol, dice el poeta, cuando habla sí de me la acuerdo. peregrina. Las mejillas de arrebol, pues mejillas coloradas, Claro, ¿verdad? claro. Entonces está relacionado también. Y en fin, vamos sacándole ahí tema y vamos viendo que el rojo es un color que da mucho de qué hablar. Oye, ahí está la peregrina, es una canción, tiene una historia, yo escribí un artículo de esa canción. Sí. Fascinante, ¿no? Porque involucra a dos personajes muy, muy interesantes. La peregrina era una periodista americana que vino a hacer reportajes a Yucatán sobre arqueología y se enamoró del gobernador de ese entonces. Pero bueno, esa la voy a contar mejor en otra ocasión que hagamos un programa de canciones. Sí, con más calmita. Ahorita, ¿qué les parece si mejor hacemos una breve pausa y continuamos después de este corte? Se dice zapatos café o zapatos cafés, pero nunca digas zapatos cafeses. Bien, ya estamos de vuelta. Oigan, pues ya ves la cortinita esa, qué interesante porque nos hace reflexionar sobre el uso de los colores. Ahí decía que nunca dijéramos los zapatos cafeses, que a veces se nos va la onda y lo decimos, ¿no? O cafés. Pero luego la duda es, bueno, sí, ok, no vamos a decir cafeses, pero entonces, ¿cómo se dice? ¿Zapatos café o zapatos cafés? Pues mira, como quieras. Tú dile café o cafés, no me molesta, negro o negros, pero por favor nunca digas caféses o cafeses. Sí, fíjate que en España ellos invariablemente dicen zapatos café. Ellos oyen muy raro que alguien diga zapatos cafés. En plural. En plural. Ajá. Pero no quiere decir que si lo decimos acá esté mal. Simplemente acá nos gustó decir zapatos cafés. Y se vale. Y entonces, a nivel, vamos a decir, academia, cualquiera de las dos es válido, así que no hay problema. Pues ya lo sabes, se ponga zapatos cafés negros o blancos, se vale decirlo en plural. Bueno, pero oigan, están participando mucho en la trivia. Gracias, de verdad que nos llena de mucha alegría y mucha felicidad cuando ustedes nos hablan por teléfono y nos mandan mensajitos. Por aquí mandaron saludos, gracias, de verdad, nos pone muy de buenas, muy alegres. Y bueno, pues les quiero recordar la trivia para que sigan participando. Ya en el siguiente bloque vamos a develar cuál es la respuesta correcta al corrido del caballo prieto azabache. Pero bueno, vamos a ver qué es el azabache. Número 1, el fruto de un arbusto. Número 2, un tipo de piedra. O número 3, un líquido espeso. ¿Cuál será? Llámenos al 2020-8865. Bueno, esperamos todavía su llamada, tenemos todavía tiempo, así que pues participe dándonos su opinión. ¿Sabes que a mí me encantan los colores? Me fascinan los colores y entre más colores tiene la vida, más me pongo feliz. Y ¿sabes qué? Los arcoíris, por ejemplo, que están, ya sabes, cuando llueve y luego sale el sol y luego salen dos arcoíris. Y me acuerdo cuando era niña que íbamos en la carretera tratando de buscar en donde terminaba el arcoíris. ¿Y qué crees? Nunca lo viste. Nunca lo encontramos. Y luego que se decía que ahí estaba enterrada un tesoro, claro. Una olla de oro, en fin, tantas supersticiones que se han hecho en torno al arco iris. Es que es lindo, miren nomás cómo, ahora sí que cómo marca el cielo, ¿no? No, claro que es precioso, yo creo que uno de los mejores espectáculos que nos da la naturaleza. Y fíjate que la palabra arco iris guarda una curiosidad. A ver. La palabra arco no nos da trabajo entenderla, claro, pues es un arco. Pero la palabra iris es de origen griego. Fíjate que ellos tenían una deidad, una diosa,
que se llamaba la diosa Iris y que era una diosa específica para ese fenómeno del cielo, ese arco. Pero luego ya buscando el significado de Iris, encontramos que Iris para ellos significaba arco. Entonces la diosa Iris era la diosa del arco. Okay. Entonces, si nos fuéramos a ese significado, cuando decimos arco iris, en realidad estamos diciendo arco. Claro. No más que el iris es la palabra griega. Oye, ¿sabes que yo pensé que iris venía del ojo? No, fue al revés. El iris le dijeron porque ya después iris se asocia con el concepto de muchos colores y entonces ya, como en el ojo ya ves que se ven como matices de colores. Y bueno, y también por otra parte, una curiosidad es que a nivel escritura, también tú puedes escribir arcoíris todo seguido, en una sola palabra, o también se vale poner arco, espacio, iris. Tiene las dos posibilidades, así que usted escoja. Otra curiosidad, bueno, esta no es de lenguaje, pero es de ciencia, ¿no? A ver. ¿Cuántos colores tiene el arco iris? Que hubiera podido ser trivia. 7. Sí, en todos lados vas a ver que 7. Y sabes que eso se lo debemos a un gran científico, a Newton, que él dice, vamos, en el arco iris distinguió 7 colores, les puso su nombre, que es una gama que va tal, ¿no? Pero lo que no se sabe es que realmente fue una ocurrencia de Newton, porque el arco iris no tiene 7 colores. El arco iris es un espectro continuo de colores, o sea, no puedes tú hallar una rayita donde se acaba un color y empieza el otro. Es una gama que va continuamente, entonces no hay realmente 7 colores, hay todo un continuo de colores físicamente, pero en el imaginario popular tiene 7 colores, pero bueno, es nada más como una curiosidad científica al margen, ¿verdad? Claro, y además entre que se van como haciendo transparentes, degradando, pues sí, debe de haber mucho más. Yo pintaba 7 colores el arcoíris. Sí, todos. Oye, pero bueno, vamos a cambiar, vámonos al negro. Cuando la cosa está muy negra, ¿cómo le llamamos? Negrura. Y si la cosa está muy blanca. Blancura. Y si comes muchas verduras. Pues es que está muy verde. Es que está muy verde la cosa. De ahí viene, fíjense, blancura, negrura, verdura. Así de simple. ¿Por qué? Pues porque antes las verduras eran verdes. Claro, ya, pues como lo estamos viendo en pantalla, eso ya cambió. Ya tiene más colorcitos. Pues no es que ya tengan más colorcitos, sino que ya verduras como la zanahoria, el pimiento, el tomate, que en mi tierra le decimos jitomate, pues se añaden a la colección o a esta especie de nutrientes para su organismo. Así que coman frutas y verduras. Y ya saben que las verduras vienen de verde. Sí, y estaba muy obvio, ¿verdad? Nomás de pensarle tantito. ¿Por qué sean verduras? Pues porque eran verdes, pues sí. Oye, ¿y vergel? Bueno, vergel también, cuando entendemos, mejor dicho, entendemos por vergel también un lugar paradisiaco, mira, algo así como ese, donde hay mucho verde, mucha vegetación, mucha naturaleza. Y también la palabra vergel viene de la palabra verde, solo que como nos llega por acá del francés, trae ya otra formita, pero ese verde que nos lo delata, que está asociado con el color verde. Y me gusta el verde. Y también me gusta el amarillo. Me gustan todos los colores, pero fíjate que el amarillo antes no tenía así como que muy buena fama, porque el amarillo era como para lo amargo. Y de hecho se creía que la gente que estaba como amarillita también tenía un sabor amargo. Sabor y color amarillo, amargo, amarelo. Sí, o sea que ahí lo que podemos hacer es, descubrir el por qué a ese color que mencionaste le llamamos amarillo. Ese tiene un origen, vamos a decir, fisiológico. Entonces sí, efectivamente, como dices tú, hay una enfermedad que se llama ictericia, que esa produce que las personas empiecen a ponerse amarillentas, mira, como los ojos de esta muchacha que empieza a ponerse amarillento, esa partecita blanca, y luego todo el rostro también empieza así como si fuera chinito, ¿eh? O la piel amarilla. De hecho, hay bebés, miren cómo sí se nota la diferencia. Hay bebés que nacen así amarillitos. De hecho, el mío nació amarillito y me decía, no, pues no te preocupes, porque claro que te espantas de ver a la criatura amarilla. No, no te espantes, dale baños de sol así encueradito, como Dios lo trajo al mundo, sin pañal ni nada. Yo lo cargaba acá en el brazo, así, y lo ponía así como que le diera el solecito. Sí se le quitó, ¿eh? Y se puso morenito. Sí, así como primero yo. Coloradito y luego negrito. Morenazo como yo.
Bueno, sí, entonces, pero fíjense, entonces esto nos lleva a que cuando la persona tiene esa enfermedad es porque hay un exceso de pigmento biliar, entonces eso produce el color amarillento y aparte el sabor amargo de la boca. Entonces la gente cuando sentía esa sensación se ponía amarillo, decían que traían amarguillo, amarguillo. O sea, traigo la boca amarga, ¿no? Todo el tiempo, pero ellos decían amarguillo. Y la teoría es que de ese amarguillo que se hizo amarillo, entonces se asoció ya con el color, es decir, es color amarillo, amarillo, y señalaba, mira, color amarillo, amarguillo, y ese sería el origen de este color que, pues fíjate quién lo dijera, relacionado con una enfermedad. Así es. Y bueno, ya hablamos del blanco, del amarillo, del verde, pero fíjense que cuando tú vas a imprimir algo a una imprenta, ellos, los colores primarios que de ahí se desprenden todos los demás, no les llaman amarillo, rojo y azul, le llaman amarillo, magenta, o sea, no es rojo, es magenta, así ya más como rosita, y cian con Z. Entonces, bueno, magenta, ¿por qué magenta? Es una historia interesante. Hay dos colores que son hermanos, que nacieron juntos. Uno de ellos es el color magenta y otro es el llamado color solferino. Fíjate que ese color solferino yo lo conocí con mi abuela y luego mi mamá también lo usaba. Es decir, no, pues es que un vestido color solferino y tal. Qué lindo. Bueno, fíjate, esta es una historia del siglo XIX que un poquito relacionada con también una parte oscura de la humanidad, ¿verdad? Como hay muchas. Originalmente, cuando se querían teñir las telas en colores rojizos, se usaba moler cochinillas de nopal. Esa era tecnología azteca. Y daban un color rojizo intenso, ¿verdad? Pero cochinillas te refieres a... Pues un insecto que se da en los nopales. Insecto, sí, un insecto que se da en los nopales, que moliditos te dan la tonalidad rojiza y con eso sacabas una tela muy bonita, de color rojo intenso. Entonces, hasta el siglo XIX, los químicos empezaron ya a producir en laboratorios colores artificiales, vamos a decir químicos, pues ya con reacciones químicas. Pero fíjate que pasó un detalle curioso, eso fue en 1859, y en ese instante el ejército francés atacó a los austriacos que estaban apoderados de la zona norte de Italia, en un pueblo que se llamaba Magenta, que se llamó así porque lo fundó un tal Magencio romano de muchos años atrás. Bueno, fue una batalla tremenda donde el ejército francés destroza al otro ejército y entonces huye el ejército austriaco a un pueblo que se llama Solferino y va detrás del Napoleón, ahí lo destruye y entonces en honor de esa gran victoria francesa los químicos franceses le ponen a dos colores que acababan de sacar los nombres de sus pueblos, magenta y solferino. Y de ahí viene. De ahí nació el nombre para estos pueblos. Bueno, nació para estos colores, mejor dicho, ¿eh? El solferino como que ya se fue muriendo y el magenta todavía está vivito y coleando, por lo que ya dijiste. Súper interesante, Arturo, pero ¿qué les parece si hacemos una pausa y regresamos después de este corte? Al hablar no se dice en base a, lo apropiado es decir con base en. Bien, ya estamos de vuelta, casi entrando a la recta final de este programa. ¿Cómo se va el tiempo? Pero es que estamos muy divertidos. Bueno, pues oye, a propósito de la cortinilla que por ahí salió, decía que hay que decir con base en y no en base en. Sí, esto de las preposiciones a, ante, bajo, con, contra, de repente sí me hago bolas. ¿Por qué con base en y no en base a? Pues mira, son cosas que tienen que ver con, dicen los que defienden esta postura, que cuando tú apoyes algo tiene base, entonces decir, esto lo voy a poner con base en esto. Entonces es una simular que tiene una base física, ¿verdad? Pero aparte puede ser usado metafóricamente. Por ejemplo, yo digo esto con base en este argumento, porque en base no es la preposición adecuada. Entonces, bueno, pues sí es cierto que es un enredo, pero bueno, tomémoslo así. Acuérdense de una base, acuérdense de una mesita, ¿no? Sí.
Es con base. Sí. En, ¿no? Porque como si estuviera encima de, en, con base en, Sí. o con base a. No, con base en. Oigan, bueno, vamos a resolver la trivia. Gracias por todas las llamadas. Gracias a Adriana Rodríguez, a Martiano Ruiz, a Julián Sáenz, a Zenaida García, a Ramón Guajardo y a todos los que participaron. Gracias. Y la mayoría votó por la piedra. A ver, pero una ¿qué es el piedra, azabache? una piedra del camino, no, esa es otra, ¿verdad? Sí, no. La piedra. Este corrido que estamos escuchando del caballo prieto azabache, bueno, pues queremos saber qué es el azabache. Número 1, el fruto de un arbusto. Número 2, un tipo de piedra, que es lo que nos dicen los participantes. O número 3, un líquido espeso. Ya dinos, Arturo, ¿qué es el azabache? Y no nos salgas con sorpresitas, por favor. No, mira, en efecto, yo creo que aquí la mayoría de los que hablaron, que dijeron piedra, están en lo correcto. La palabra azabache, fíjate que es de origen árabe. Ellos decían al-sabach era una piedra, pero que es de un negro intenso, porque hace cuenta como el carbón. Como la obsidiana también, Sí, ¿no? nada más que esta piedra se formó por el mismo mecanismo que se forma el carbón de, troncos de árboles que hace millones de años se quedaron, mira ahí está la imagen del azabache, se quedaron enterrados a una gran presión, entonces se formó como piedra. Y entonces ahora se encuentran como minas de azabache y son bosques antiguos, pero de hecho esas piedras las usan para hacer joyería y cuando las pulen muy bien se forman unas piedras muy bonitas, con mucho brillo intenso. Sí, es muy bonita. Y los caballos azabache son hermosos, negros, pero así brillantes. Brillantes, negro brillante, Brillante. exactamente. Entonces, eso es la respuesta a la trivia. En efecto, es un tipo de piedra que su origen es árabe, al-sabach. Ahora sí no nos saliste con que todas son iguales, todas valen. No. Oigan, hay frases con las emociones. Por ejemplo, y les voy a explicar por qué. Miren, las emociones, eso son mover hacia afuera. ¿Qué pasa? Las emociones nos mueven y nos mueven todo el cuerpo, ya sea nos aceleran el corazón o nos lo paralizan de repente o abrimos más los ojos o temblamos. Hay diferentes reacciones para las emociones y hay varias frases. Por ejemplo, se puso blanco del susto. Sí, como si que a veces se me fue la sangre a los talones, Sí. y entonces al dice la sangre te quedas todo pálido, blanco. Así es. O Sí. por ejemplo, cuando hay gente que tiene un humor negro, y de hecho hay películas, ¿no? Como Kill Bill, por ejemplo, tiene su humor negro. Sí, mira, por ejemplo, ahí está de Mafalda, Ay, que amo Mafalda. está viendo a su mamá haciendo el quehacer, le dice, no alcanzo a leer bien, pero algo así como, tú querías si vivieras, ¿no? O sea, si tuvieras una vida. Claro, mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? Pues claro, porque ahí está nada más chambeando, ¿no? O por ejemplo, ese me gusta mucho, la gente que todo lo ve color de rosa, ¿no? Esta gente que parece que trae sus filtros, ¿no? Y puede percibir las cosas dentro de la tempestad. Ve lo bonito, o ve el aprendizaje, o ve el reto, o ve el desafío. Y esto es una cuestión de decisión. Cada uno de nosotros podemos ver la vida color de rosa si nos lo proponemos. Y esto tiene que ver, ahora sí que depende del color con el que lo mires. Ahí están, ¿no? Los lentes, mira, Ahí ese están trae los lentes rosas, pues ve todo color de rosa, ¿verdad? Exacto. Y tú decides en qué te fijas, porque donde está tu atención, está tu interés. Y fíjense, ya después les cuento con detalle esto, pero el sistema de activación reticular que tenemos en el cerebro, si tú, por ejemplo, de repente dices, oye, a ver, voy a ver si hay coches verdes, y de repente empiezas a ver coches verdes por todos lados. O si estás esperando un bebé, de repente dices, ay, embarazadas, epidemia de embarazadas. No es eso, es el sistema de activación reticular. Por eso es tan importante ponerse los filtros de color de rosa. ¿Qué otra frase? Sí, pues también cuando te dicen, se puso verde de la envidia. Se me hace que eso te pasó. No, mira, ese no soy yo, pero sí, ese se puso verde de la envidia. Claro, ¿no? Como la bruja del mago de Oz. Oye, Arturo, pero fíjate que nos llegaron preguntas. A ver, vamos, las preguntas al experto. ¿Me pueden decir la palabra, cuál es la palabra correcta? Comienzo, principio, inicio, arranque, ¿cómo se utilizan? No, pues la verdad es que todas son correctas, estas palabras, todas están dentro del lenguaje. Algunas se pueden empezar con, digamos, usar en lugar de la otra.
No, yo creo que aquí es nomás de sentido común cuando arma uno la frase y cuál ritmo se acomoda mejor, pero comenzar, principiar, iniciar, prácticamente tienen el mismo sentido, arrancar inclusive, ¿verdad? Aquí hay otra duda de Zenaida García. ¿Cuál es la diferencia entre una quinta, una hacienda o un rancho? Pues yo creo que es cuestión de historia. Las quintas originales eran lugares de beneficio donde se producía, se sembraba y tenían un tipo de convenio en que tenían que dar la quinta parte de su producción al rey. Entonces, por eso se le llamaron quintas, porque te daban permiso, pero a cambio de la quinta parte. Pero luego ya se les quedó el nombre de quintas, aunque ya no le dieran al rey, ni hacienda siquiera, ¿verdad? ¿Y luego rancho y hacienda? Sí, la hacienda hacienda es lo que tienes, es como una propiedad. La hacienda inclusive era no solamente la propiedad, sino el dinero. Mi hacienda, decían, es todo lo que yo tengo. Mira, para que me alcanzar aquí, si lo facto, esto me lo pregunta Julián Sáenz, que qué es. Fíjate que si lo facto es creo que esto se usaba mucho en los telares, porque literalmente significa hecho de madera. No sé si has oído los xilófonos. Los xilófonos son como unos piedros de madera, tipo marimbitas. Xilos es madera, factos es hecho de, entonces xilofacto, hecho de madera. Así es. Telar, así, ¿verdad? Oigan, pues fue un gustazo enorme haber estado con ustedes. De verdad que les quiero dar las gracias en casita y en la oficina. Gracias a la producción, gracias a Canal 28 por esta oportunidad, gracias a usted y gracias también a Camerino, quien nos maquilla y nos peina cada programa. Gracias. Se despide su amiga Adriana Loaiza. Recuerden que me pueden encontrar en todas mis redes sociales a partir de mi página adrianaloaiza.com. Y bueno, pues mi querido amigo. También me despido y bueno, ya saben que los esperamos el próximo martes de 2 a 3 de la tarde en vivo. A ver qué se nos ocurre para tener listas palabras y ponerlas así en su mesa. Así que los vemos la próxima semana. Hasta luego. Los quiero. Adiós.